Hola, buenas tardes. Este video más que nada es para reafirmar el ensayo que se realizó para el trabajo de la materia de historia. El proceso que tuvo la Iglesia Católica, la división que tuvo, desde que en 1517 Martín Lutero clavara en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis. Todo lo que se desenvolvió, lo que se desarrolló a partir de este suceso. Y vamos a tomar en cuenta también lo que serían diversos temas, en este caso, como la guerra de Enmascalda, la guerra de religión, la guerra anglicana, el concilio de Trento, la contrarreforma y por último tendríamos una breve lectura del ensayo que se realizó, que realicé, para que quede más claro cómo se realizó todo este proceso histórico de la Iglesia Católica. Ok, empezamos con la guerra de Esmalcalda. El origen de esto fue que en el año de 1531 los príncipes alemanes crean una coalición entre ciudades alemanas, crean un ejército, básicamente esto es Esmalcalda, la liga que crean los alemanes protestantes para defender obviamente las ideologías protestantes contra la Iglesia Católica, y esta liga se llamó la Liga de Esmalcalda o la Liga Protestante. Obviamente la Iglesia Católica crea su propia liga, la Liga de Nuremberg o la Liga Católica, para defender o para, en este caso, para atacar a los protestantes. La guerra de Enmascalda duró básicamente un año, de 1546 a 1547, y esto fue porque el rey Carlos V decide atacar a los protestantes. Lo que trataba de hacer el rey Carlos V era unificar otra vez la Iglesia Católica. Desgraciadamente no lo logró, pero en esta guerra la Iglesia Católica fue vencedora. Se trató de llegar a la paz, se trató de que esos rebeldes, de que esos eh, protestantes se volvieran a reunir a la Iglesia Católica, pero falló prácticamente. Como le acabo de comentar, 1546 a 1547, Carlos V, comandado por Fernando Álvarez de Toledo, empiezan esta guerra, empiezan este conflicto contra básicamente luteranos, estados luteranos del Sacro Imperio Romano Germánico, dirigidos por Juan Federico I de Sajona y Felipe I de Hesse. El resultado fue simplemente que de la Iglesia Católica en esta guerra derrota sin ningún problema al, a lo que vendría siendo la Liga de Enmascalda. Ellos contaban con más gente, contaban con un ejército más grande, y aún así la Iglesia Católica, contando con 40.000 personas, derrotan a 60.000 integrantes del, este, del ejército enmascaldo. No tuvieron oportunidad, y más bien tuvieron oportunidad, pero no tuvieron la capacidad de repeler su ataque, por lo tanto acabaron perdiendo en esta guerra. Esto fue la guerra de Enmascalda, y posteriormente lo que fueron las guerras de religión. Las guerras de religión fueron 8 conflictos civiles que se desarrollan en Francia entre 1562 y 1598 entre católicos y hugonotes. Hugonotes básicamente era el título que se le daba a los protestantes que residían en Francia. Eh, el problema simplemente era eso, ¿no? Las ideas que diferenciaban entre católicos y luteranos. El inicio de esto es algo completamente diferente, ya que Martín Lutero en 1517 lo que planteaba simplemente era reformar ciertas partes de ciertos dogmas de la Iglesia Católica.
Nunca fue un plan de rebelión, nunca fue un plan de emancipación de la iglesia, sino que simplemente quería que la iglesia católica tomara estos puntos en cuenta y que lo reformara, pero no dio oportunidad a la iglesia. La gente, al escuchar o al saber de las tesis, razonar por medio de las escrituras de la Biblia, que esto estaba en contra totalmente, lo que hicieron fue empezar a tomar división, se empezaron a salir de la iglesia católica y posteriormente empezaron todos estos problemas. Empezaron las guerras, empezaron las divisiones, las masacres para los protestantes en este caso. La reforma anglicana o la reforma de la iglesia es una serie de acontecimientos ocurridos en Inglaterra en el siglo XVI que culminaron con la separación de la iglesia en Inglaterra y la iglesia católica, con la emancipación de la autoridad papal. Es parte de la reforma protestante que ocurrió en muchos países de Europa. En Inglaterra también hubo una división de la iglesia católica, básicamente fue esta en el siglo XVI, cuando la iglesia anglicana, los protestantes, empezaron a tomar parte también en esta parte de Europa, y también hubo guerra, también hubo división. Inglaterra estuvo junto a Roma durante casi 1000 años, por obviamente la iglesia católica, antes de que ambas iglesias se separaran en 1534, durante el reinado de Enrique VIII. Simplemente fue eso, la separación y la división que hubo entre romanos y anglicanos. De los concilios que tuvo la iglesia católica, el más importante, uno de los más importantes, fue el concilio de Trento. Trento es una ciudad en Italia. En 1545 a 1563 realmente fueron prácticamente 7 años en los que se empezaron a hacer reuniones para reestructurar lo que era la iglesia católica, para, según en esto, querían reformar la iglesia católica. Nunca se llegó a ninguna solución, nunca se reformó. Todo lo que se proponía en estos concilios o en estas reuniones era derogado, no era no había un cambio, nunca hubo un cambio, pero es muy famoso, pues, ya que principalmente por todo el proceso que llevó las ideologías anglicanas, las ideologías de Martín Lutero en sus orígenes, obligó a la iglesia católica a tomar parte y a querer reformar, a querer cambiar. Vuelvo a repetir, nunca se logró, pero fue algo que los protestantes lograron hacer en la iglesia católica. La contrarreforma también fue otro proceso importante que tuvo o que realizó la iglesia católica. La contrarreforma básicamente fue el nombre que se le dio a todo el proceso que también llevó el Concilio de Trento. La contrarreforma fue establecida bajo el Concilio de Trento en 1545-1563, convocado por primera vez por el Papa III, Pablo III, en 1545, luego por el Papa Julio III en 1550 a 1555 y finalmente por el Papa Pío IV, en 1563. Lo que ellos buscaban era reformar la doctrina, reestructurar la reestructuración eclesiástica, las órdenes religiosas. Realmente no se reformó nada, simplemente fueron retoques pequeños que se les dio a las ideas, ideologías, a las bulas, a los dogmas que ya tenían ellos. Lo único que se puede decir cambiaron fue algo tan sencillo como no darles castigos que los castigos a los fieles no fueran tan severos y que los papas y que los padres pudieran casarse. Posteriormente se volvió a cambiar esas ideas y la reforma no sirvió de nada. Básicamente lo que pedía Martín Lutero nunca fue tomado en cuenta. Siguió siendo la misma iglesia católica de siempre. Ok, vamos a darle una lectura rápida a lo que fue
ensayo para tener una idea más clara pues de estos temas que acabamos de tocar. El 24 de febrero de 1530, justo cuando cumplía 30 años Carlos V, fue coronado emperador por el Papa Clemente VII en Bolonia y juró defender el catolicismo de sus enemigos, y fue a partir de esta fecha cuando él dejó la corona ibérica a un lado para volcarse en combatir el luteranismo en Alemania. Básicamente pues quería atacar a los protestantes. Su idea era reunificar la Iglesia Católica, pero por medio de guerras, entonces no era así como que, no hacía como que mucho sentido. Carlos V convocó a la Dieta de Habsburgo en 1530. Lutero no fue, pero sí fue su discípulo Philip Melanchthon. Este le entregó al emperador la Confesión de Habsburgo, que era una obra que recogía los principios básicos de este movimiento. Se intentó llegar a un acuerdo, pero entre los protestantes querían abrir al Papa, lo querían dejar a un lado, pero y la jerarquía eclesiástica también, y que Carlos pues no pasara ninguna de estas ideas. Fue con lo que inició la guerra prácticamente. Lutero comprendió que todo se había arruinado. Él solo quería liberar a los cristianos de la corrupción de la Iglesia Católica, pero acabó avivando una discordia que condujo a la guerra, y que él mismo dijo que pues no se iba a oponer, pero tras estos problemas la Liga de Esmalcalda fue la que empezó también a defender las ideologías protestantes. Los príncipes alemanes tenían otros planes. Carlos V veía que el imperio era demasiado grande para su hijo Felipe II, así que nombró a su hijo Felipe I rey de los romanos del Sacro Imperio, y también le entregó el archiducado de Austria y demás títulos a burgueses de la zona. Todo esto lo hizo sin el visto bueno de los príncipes alemanes. Estos protestaron y organizaron la Liga de Esmalcalda en 1531, una coalición de nobles y ciudades alemanes con el ejército y caja común, que también sería llamada la Liga de los Protestantes. Los católicos, por su parte, crearon la Liga de Nuremberg, o la Liga Católica, y durante los siguientes años ambos bandos lucharon por toda Alemania. El rey Francisco I le tenía odio a Carlos V, y en 1535 firmó una alianza con Solimán. Solimán fue un décimo y antiguo sultán del Imperio Otomano en 1520. Se le conocía como Suleimán el Magnífico. Se unió a este príncipe también, a este rey, que fue Francisco I, para luchar contra Carlos V. Así comenzó una nueva guerra contra Francia. Los franceses invadieron el ducado de Saboya, aliado de los Habsburgo, y los otomanos también atacaron desde el este. Estos se aliaron con el corsario argelino Barbarroja, mientras que los alemanes lo hicieron con el almirante genovés Andrea Dorian. Tras 12 años de lucha, el Papa obligó al rey francés a entrar en razón y a traicionar a Turco. En el fondo eran enemigos de todos, todos eran enemigos contra todos. Francisco se retiró de la guerra. Otra cosa que pasó en esos años fue que Dinamarca y Suecia derrotaron a Lübeck y destrozaron su flota por completo, lo que hizo que la Liga de Hanseática perdiera. En este punto de la historia apareció otro reformador. Este fue Juan Calvino, también muy importante en historia. Estudió Derecho en la Universidad de Sorbona en París, y fue allí donde conoció las ideas reformistas de Martín Lutero. Con los años, Calvino se convertiría en un radical de mucho cuidado y, por ejemplo, ordenó quemar a la hoguera todo aquel que estuviera en contra de sus ideas. Una nueva guerra
contra Francia comenzó en 1542, cuando Francisco I y Solimán el Magnífico trataron de invadir Italia. Carlos V entró en el conflicto, pero tras la batalla de Cirsoles todo quedó en empate. El Papa Paulo III reconoció que una reforma de la Iglesia católica era necesaria y por lo tanto se convocó el Concilio de Trento en 1545, que duraría 7 años. Su idea era contrarrestar la reforma protestante y esto a esto se le llamó, lo que comentábamos anteriormente, la contrarreforma. Al año siguiente, en 1546, Lutero murió en Islevan. Sin embargo, los príncipes protestantes se negaron a reconocer el Concilio de Trento y fueron entonces en 1546 cuando Carlos V empezó otra guerra en contra de ellos, la guerra de Esmalcalda. El ejército pontífico, o sea, los católicos del austriaco eran aproximadamente 40.000. 40.000 efectivos dirigidos todos por el castellano Fernando de Alves de Toledo, mejor conocido como el Duque de Alba. Las tropas luteranas, los protestantes, lo que era la Liga Esmalcalda, eran 60.000, pero aún así Carlos V logró acabar con esta liga en la batalla de Mühlberg en 1547. Y en la consiguiente capitulación de Wittenberg, los príncipes alemanes acabaron rindiéndose y subordinándose al emperador, y se redactó un decreto llamado Intelligent Habsburgo, que ordenaba a los luteranos volver al catolicismo, pero dejaba a los sacerdotes casarse y ya no los iban a castigar cuando tuvieran en sus ideas que tenían, ¿no? El castigo por los pecados y las penitencias que tenían que hacer y otras cosas. Pero a pesar de esto, de estas tímidas concesiones, el conflicto no acabaría. Los protestantes no iban a abandonar sus creencias del cristianismo reformado, y muchos de ellos, liderados por el duque Mauricio de Sajona, se aliaron con Enrique II en Francia. Esta nueva guerra la denominaron Guerra de los Príncipes y tuvo lugar en 1552. Tras tomar Metz, el emperador fue atacado por sorpresa en el castillo de Innsbruck en Austria y tuvo que salir por una puerta secreta y huyó a los Alpes. Después se alió dice, poco después de todos los disgustos del Imperio Germánico estaba ya casi sin recursos. El rey de Roma, Fernando I, firmó con los seguidores de Mauricio el Tratado de Paz, en el cual se iba a garantizar la libertad del culto a los protestantes. 3 años después llegó la paz en Habsburgo. Tras largas discusiones se llegó a un acuerdo entre católicos y protestantes y se logró una parte religiosa que duró más de una paz religiosa que duró más de 60 años, hasta 1618. Al final de todo, pues no hubo una reunificación, pero sí hubo paz, pues entre los dos bandos ya no hubieron tantas guerras. Ya posteriormente a esto sí hubieron más conflictos, pero hasta este punto prácticamente todo estuvo bien. Y este es un breve resumen de lo que fue el proceso de división de la Iglesia Católica. Para tener más en claro, habría que tomar puntos, o cada proceso, más bien cada proceso histórico en cuestión de esos años, habría que desglosarlos de una forma más profunda, pero nos tomaría mucho tiempo. En este caso solamente lo dejaremos de esa forma. Prácticamente, vuelvo a repetir, fue una recapitulación del ensayo que se realizó, y por el momento y por mi parte pues es todo. Les agradezco su tiempo.